En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez. Días para todos, 11 de la mañana, 5 minutos, y estamos aquí en Ahora Te Explico, el programa de Carlos Arbilla, que lo hacemos junto a Romina Aldana, es mi nombre, y Javier Calvo, que ya lo saludo, porque Carlitos Arbilla, como ya saben, bueno, está de vacaciones, merecidas vacaciones, así que ya prontito lo vamos a tener con nosotros, y mientras bancando la parada, como se dice, ¿no? Javi, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Romina? Buen día para todos. Viste, es una broma que hacemos antes de salir al aire, cuando estamos escuchando el reporte informativo de Sí, Radio Francia ajá, Internacional, acá en Radio Cultura, y el chiste, insisto, entre comillas, que hacemos es, bueno, siempre las malas noticias del mundo, las graves noticias del mundo, parece que nos ponen en tierra respecto a las malas noticias argentinas, que en también hay comparación, de, claro, de lógico, poner la sobra, ¿no? balanza, Es ¿no? decir, bueno, hoy es el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, otras veces son otras guerras que sigue Otras habiendo, cosas, porque no nos claro, y olvidemos, gravísimo, pero Rusia y la Ucrania gravedad, ¿no? siguen en guerra, Sí, las hambrunas en África, las guerras civiles en África, y las inmigraciones por vía mar Mediterráneo y por vía terrestre sobre Europa, digo, sí. dramones de los que la Argentina, no sé si porque estamos en el culo del mundo o por qué vaya a saber, está lejos de eso y nos da un poquito, insisto, de una Sí. manera irónica, cierta tranquilidad frente a los problemas que estamos, para no dramatizar, para intentar no dramatizar frente a un contexto global muy complicado, Muy complicado. muy complicado, con muchas víctimas, con mucho sufrimiento, y donde de alguna manera no te obliga a tomar cierta perspectiva Sí. cuando uno dice, no, somos los peores, no, lo que pasa acá no pasa en ninguna parte del mundo, no, la Argentina es única, para bien y para mal a veces se establece eso, y después cuando abrís la cabeza, abrís las orejitas y escuchás y lees, abrís los ojos, Mm. lees lo que pasa en otras latitudes, más cercanas, más lejanas, decís, no solo no estamos tan mal a veces, sino que no somos tan diferentes como nos creemos. No. No somos tan Pero diferentes. mira, si, es como decís vos, si uno pone en perspectiva y en comparación, decís, bueno, al final no estamos tan mal. Pero imagínate si pudiéramos mejorar las cosas, lo que seríamos, ¿no? Eso es Claro, lo que uno claro. piensa de las chicanas, de no ponerse de acuerdo, el consenso, sobre todo en el Congreso y demás, o para las Ujú. políticas de todo tipo, políticas educativas, políticas económicas, de lo que sea, y lo que podríamos llegar a hacer, ¿no? Y ni hablar Totalmente. Es de que, toda la corrupción, ¿no? De evitar eso, lo que seríamos. obvio, pero también esas cosas pasan en otros países. Se castigan más, Seguramente, se castigan claro, menos. sí, Mirá el caso de sí, sí, Perú. sí, Perú no deja, total, digamos, ¿no? Perú, que está puesto por la ortodoxia económica como un modelo a seguir, porque el Banco Central está presidido por alguien desde hace 20 años que mantiene Ujú. su política dura monetaria pese a la pasada de presidentes. Cambian de De presidentes como presidente, los varones de calzoncillo, mirá, ¿me increíble. entendés? Prácticamente todos los días, Sí, sí. y en general por corrupción les encuentran siempre algún caso de corrupción, alguna reunión inconveniente con algún empresario o Mm. lo que fuera, y sin embargo, digo, nosotros estamos cerquita de eso y no pasa ese tipo de situaciones. No Es es a que no ese haya nivel, corrupción, ¿no? Claro. claro, pero creo que justamente mucha carga de frustración social con la política, con el empresariado, con el sindicalismo, Ujú. con el círculo rojo, con los que mandan históricamente en la Argentina, tiene que ver con esa desilusión, con lo que la Argentina podría ser y con lo que la Argentina es. Mm. Eh, Sí, y no solamente desde una idea
ideológica o romántica, sino porque está avalado por los números. Mientras el mundo, o especialmente América Latina, viene creciendo sostenidamente, incluso países mucho más chicos en su economía, en su cantidad de habitantes, que la Argentina, vienen creciendo sostenidamente en los últimos 10, 15, 20, 30 años, la Argentina no solamente está estancada, sino que retrocede. Y solamente el único país en la región que nos gana en eso ha sido Venezuela, que ha vivido una tragedia desde el punto de vista político, económico y social, con el chavismo y sobre todo post-chavismo, con el madurismo. Pero todos los demás han crecido con conflictos, con dificultades, con desigualdades a la hora de la distribución del ingreso. Ni hablar Brasil, que era una economía Totalmente. similar Sí, a la sí, sí. Argentina en los años 60 y 70, y a partir de ahí se convirtió en una potencia que no paró de crecer, como se suele decir, a tasas chinas, mientras que la Argentina no paró de estancarse y o de retroceder. Y me parece que ahí hay una gran frustración, pero no quiero ser bajón en este No, sábado. Y no, no, entonces, no vamos a hacer bajón. en eso que vos estabas planteando, de, che, no nos podemos poner de acuerdo, qué sé yo, que en lo que coincido, siempre pongo el ejemplo de que hay ejemplos, perdón por la redundancia, de que nos ponemos a poner de acuerdo pese a posturas políticas e ideológicas diferentes. Y hay ejemplos, y esta semana se dio un ejemplo. Esta Romina, semana se dio. Sí, vamos, aleluya. esta semana se dio otro ejemplo. Yo siempre cito el ejemplo de Vaca Muerta. Vaca Muerta, obviamente, a partir de un descubrimiento de que en una zona de la Patagonia que toma Neuquén, el norte de Neuquén, Sí. centro y norte de Neuquén, una parte de Río Negro, la parte, digamos, oeste de Río Negro, la parte sur de Mendoza y la parte sur de La Pampa, ese descubrimiento de reservas de petróleo, de shale, de gas, eh, armó o disparó una construcción de consenso en donde originalmente el kirchnerismo, a lo que le siguió el macrismo, a lo que le siguió otra vez el kirchnerismo albertista y a lo que le siguió ahora el gobierno libertario, una Sí. coincidencia. Obviamente se sumó el radicalismo, se sumaron todas las fuerzas políticas como una política de Estado para que con YPF como punta de lanza, con la YPF restatizada como punta de lanza, ahí también tiene que ver su restatización, y otras compañías petroleras privadas muy importantes, recordemos Chevron, con la que el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, a través de YPF firmó un contrato secreto, ¿no? Cuando me dicen, no, Cristina está en contra de las inversiones privadas, del capital Perdón, extranjero. decís, No, claro. no. Cuando cuáles? hace falta, se firma lo que haya que firmar. Sí. Y Vaca Muerta fue un ejemplo de política de Estado, con sus idas y vueltas, obviamente, pero fue una demostración de que cuando quieren, obviamente hay un interés geopolítico, hay un interés sobre todo económico, se puede. ¿Qué pasó esta semana como para agarrarnos de algo, aferrarnos a algo que nos dé esperanza de que, che, cuando se quieren poner de acuerdo, se ponen como política de Estado? Esta semana, en el Congreso, se convalidó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Para empezar con se eso. Convalidó Sí. primero en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados hubo una amplia mayoría que avaló, con una división bastante marcada
en el bloque del peronismo, de Unión por la Patria, donde, como en ningún proyecto, se dividieron aguas de una manera muy importante. Pero en el Senado, esta semana, se ratificó la aprobación, con lo cual ya quedó de alguna manera convalidada, con una mayoría que creo que de 72, no le quiero pifiar el número, pero sobre 72 votos posibles en el Senado, creo que fueron 68 los que convalidaron este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya lleva de negociación 25 años. Es decir, acá también, con sus más y sus menos, pero acá también hubo una política de Estado. Imagínate los gobiernos que pasaron en la Argentina y en Brasil, los dos grandes del Mercosur, a lo largo de estos 25 años, y se mantuvo esa lógica de decir, che, vamos por ese acuerdo por ese acuerdo comercial entre dos grandes bloques, justamente para tratar de, en este mundo globalizado, tratar de sacar ventajas comparativas de uno y otro lado. Obviamente sectores más beneficiados, sectores de la economía, de la producción más beneficiados, sectores más expuestos, menos beneficiados, pero digo, yo quiero quedarme con la parte positiva, que es que todos los partidos políticos representados en el Senado, donde está la representación de todas las provincias de la República Argentina, de todos los distritos, incluido la ciudad de Buenos Aires, de todos los colores, violeta, amarillo, celeste, verde, naranja, de todos los colores, pueden ponerse de acuerdo en una política de Estado que nos demuestra que hay chances de poder negociar, acordar medidas para que la política sienta que son beneficiosas para el país. Insisto, más allá de diferencias menores, pero que de alguna manera, ¿viste? Es como un bálsamo, oxígeno, ¿no? De decir, bueno, en algo se pueden poner de acuerdo. Me parece que no es todo una gran noticia, tan rígido. Claro, me parece una gran noticia para arrancar un sábado que, viste, tal vez hay mucha gente deprimida y mucha gente contenta por la sanción finalmente ayer como ley de la reforma laboral. Debe haber gente que nos mira, que nos escucha, angustiada por la media sanción de la ley de glaciares, y hay otra que está súper contenta. Digamos, sigue habiendo muchos temas que nos agrietan, lamentablemente son la mayoría, pero también me quiero, insisto, aferrar a esta demostración de nuestros políticos de que se pueden poner de acuerdo, que no es imposible, que las diferencias no son irreconciliables, porque con las diferencias también hay que hacer un país. En los países, y lo estamos viendo en todos lados del mundo, no están todos de acuerdo. No, claro. No tiran todos para el mismo lado. Piensan todos de la misma manera. No. También hay volantazos, tal vez no tan pronunciados como acá, ante cada cambio de gobierno. Tal vez no tan violentos como acá. Aunque te digo, mirando cosas que pasan en Estados Unidos, que pasan en España, que pasan en Europa en general, en otros países de América Latina, que pasan en México, que pasan en Brasil, que pasan en Chile, digo, no somos únicos, che, acá, qué barbaridad esto, qué desastre que son los nuestros, mirá todos los demás cómo están en ondas de amor y paz, no, se tiran de todo. También, sí, también, y cada tanto llegan esas noticias, ¿no? Cada tanto aparecen, claro, ¿no? ¿Viste? Pero no solamente tenemos que ver lo que pasa en el barrio, ¿no? En el pueblo, en la ciudad. No. Miremos lo que pasa en otras latitudes y ahí te das cuenta que pese a esas dificultades, esos países marchan. Bueno, la Argentina tiene ese gran desafío, aún con una ley polémica como la de la reforma laboral,
que, viste, me preguntan muchas veces, pero esto va a funcionar, no va a funcionar. No Y no tengo la más sabemos, remota idea. claro. No tengo la más remota idea. Lo que sí puedo decir es lo que ha venido pasando. Y lo que ha venido pasando, no sé si por la rigidez o por la desactualización de las leyes laborales, no sé si por la falta de crecimiento económico o por un crecimiento económico muy desigual. Esta semana Ujú. salieron Sí, sí. los datos del INDEC de una suerte de el cierre 2025 del crecimiento del PBI, y dio que a lo largo del 2025 el PBI argentino subió un 4.4%, que está muy bien, que está muy bien, pero no te podés quedar con esa foto de la película, porque cuando te metes en la película, ese 4,4% Sí. estuvo fuertemente apalancado por el campo y por el sector financiero, Mm. y por el sector energético. Y estuvo muy por debajo de ese porcentaje, incluso, como dirían los brasileños, con tasas de crecimiento negativo, Mm. eh, sectores que dinamizan mucho la economía. Esto significa que dan Mm. mucho empleo, que ocupan mucho mano de obra, como son construcción, como es industria y como es Ujú. comercio. Sí. Entonces, es muy alentador ese 4,4, pero es un promedio entre el campo y los servicios financieros, que crecieron 10%, o energía, que creció 10%. Es una metáfora que estoy utilizando, no crecieron a esos guarismos, y actividades que crecieron negativamente, que decrecieron o que están estancadas, que crecieron Y que el están 0, muy mal también. Hay algo. muchas industrias que están muy mal. De hecho, vemos lo que pasa en FATE, bueno, y así un montón de fábricas que están complicadas, ¿no? Y otros que crecen mucho y otros que no crecen nada. Sí, y no te pasa, eh, cuando Mm. salís a la calle, no te Sí, pasa que ves comercios vacíos, locales desocupados, sí. en alquiler, en venta. ¿No les pasa, a cada uno de ustedes, que ven que la actividad comercial no está a full, que vas al súper los días de descuento? Sobre todo al súper. Me parece que ese sería el ¿Viste? punto a mirar, porque en cuanto a los Bueno, comercios los locales, que sí, uno dice, este comercio cerró, el otro cerró, pero bueno, también ha crecido todo lo que es el e-commerce, ¿no? A través de las exactamente. plataformas, a través de Sí, gente claro, que tiene emprendimientos claro. propios y que a través de un mercado pago, uno que vende empanadas, el otro que hace otra Sin cosita, que alquilar vende un local, servicio, no alquila, no necesita sin alquilar tener local, empleados. Sí, no claro, necesito claro. nada. Entonces ha crecido mucho el e-commerce, pero creo que donde tenemos que poner el ojo es en el supermercado. Que vos vas el día, como decís vos, el día del descuento, y me ha Ujú. pasado ir la semana pasada, un día vos decís, pero hoy hay, no sé, 20 con tal tarjeta o lo que sea, y un viernes o sábado, y el súper no está explotado de gente. No, no, no. Hay que decir que lo admite la propia Cámara de Supermercados. Sí. No hay día que no haya un supermercado de cadena en la República Ujú. Argentina, en todo el país, estoy Sí. hablando. No hay un día donde no haya algún tipo de descuento en algún tipo de cadena de supermercados. Claro, o será que está Pensá en la que diversificado y quieras, por eso, pero Javi, entonces será que por totalmente. eso no vemos, digamos, ese aglomeramiento el fin de semana o un solo día o el fin de semana como Total, antes solíamos ir el sábado al súper y ahora está más exacto. diversificado los días. Es verdad, todos los días tenés promo en Exactamente. todos lados. Claro, porque además no hay ningún supermercado, insisto, lo dice la propia, bajo reserva, Claro, fuentes de la Cámara de Supermercados. No hay sí. ningún supermercado en la Argentina, insisto, de cadena. Tal vez algún chino, algún supermercado chino, lo puede hacer, pero de las Ujú. cadenas de supermercados no hay ninguno que, se pueda dar el lujo de no tener algún día a la semana algún tipo de Algo, descuento. claro. ¿Me entendés? Sí, O sí, con sí, sí, tarjetas sí. bancarias, o con tarjetas propias, o con billeteras virtuales. Pero en todos los casos. ¿Por qué?
porque saben que esos días donde hay descuento se concentran más ventas que si no tenés descuentos. Ya no podés esperar al fin de semana, tranquilo, que se me llena de gente. No sucede. No funciona más así. Claro, no funciona más así. Entonces, son obviamente situaciones que expresan la caída del consumo, las dificultades para aumentar el poder adquisitivo de los ingresos, son situaciones que reflejan también una caída del empleo que todavía se da en términos de trabajos en relación de dependencia. También alguna gente que hablé del INDEC sostiene que en los próximos meses vamos a empezar a ver un mayor aumento del índice de desempleo, porque hasta ahora, lo que refleja el INDEC, creo que el último dato de desempleo sigue siendo de 2025, no hay como un corrimiento de el empleo registrado en blanco en relación de dependencia hacia monotributistas, gente que empieza a facturar o que pasa al mercado de trabajo irregular, lo que se llama comúnmente el trabajo negro, no registrado. Sigue habiendo un corrimiento, pero lo que siempre digo en este espacio y en todos los que me toca participar, está habiendo una presión muy fuerte por la caída de la actividad, sobre todo por la caída de la producción en núcleos urbanos industriales, no solo del conurbano bonaerense, como el caso de FATE, emblemático, sino de los conurbanos de Rosario, de los conurbanos de Córdoba, de los conurbanos también, de Mendoza. ¿No? Hay sectores que están por la caída del consumo y por la falta de competitividad que tienen para exportar, ¿no? Son tres elementos: caída de consumo, las dificultades para exportar con este dólar que siguió bajando. Hubo una pequeña reacción. Sí, pero está bajito. Pero el dólar está igual que hace 6 meses, 7 meses. Sí, totalmente. No son competitivos. Y la avalancha importadora. No solamente se queja Paolo Roca, o se queja de Techín, o se queja Javier Madanes, de Fate y Aluar, o, digamos, no son los que públicamente se han quejado, pero hay un montón de sectores muy afectados, y ese impacto que va a tener en el empleo, los cierres, los achicamientos, la reducción de personal, las vacaciones forzadas, las licencias que por falta de actividad en algunas automotrices ya viene pasando, todavía no se registra, no queda registrado en los números del INDEC, y me dicen que va a empezar, si no cambia la tendencia, y pareciera que no va a cambiar, porque el gobierno ratifica su modelo económico, su política económica, de que basta con bajar el gasto público, el equilibrio de las cuentas fiscales, tratar de reducir algún que otro impuesto interno, ahora con la reforma laboral, bajar el costo laboral para contratar, para despedir, etcétera, etcétera, bajar la industria del juicio. Cree que con esas condiciones macro se va a reactivar de alguna manera, y el que no puede competir quedará en el camino. Yo insisto que ese tipo de políticas ya han sucedido con sus más y sus menos en otros momentos de la Argentina, y dejan un tendal de gente que no se puede recuperar, ¿no? Fácil. No se puede reciclar en otra cosa. No es que los podemos mandar a todos a Vaca Muerta, o a las minas en Catamarca, o a las minas en Salta, o en San Juan. No, porque tienen un oficio de matriceros en una pyme del conurbano de hace 30, 40 años. Es lo que no saben necesariamente hacer. Es lo que saben hacer. No, y aparte ya estás instalado en un lugar de tu vida, de tu familia,
los chicos que van al colegio, ¿cómo desarmás todo eso para hacer otra cosa? Ahí No me es parece que sencillo. está no es tan, o con problemas también de enfermedades y de cosas que tenés que tratar, No es sencillo. complicaciones personales, ¿no? Digamos, no, Sí. no es sencillo, no es sencillo. Antes, Bueno, ojalá que, antes de sí, irnos, antes de irnos al corte, sí, qué flojo Juan Carlos de Pablo en escribir una columna en el diario La Nación recomendándoles a los de FATE que agarren la indemnización y se busquen otro empleo. De feo, Pablo, no, señor, qué falta de empatía, con los años que lleva vividos, con los años que totalmente. lleva apostados a una economía ortodoxa durante Cavallo, por ejemplo, que le salió para el Orti, la Mm. apuesta de Pablo, un poquito de empatía, ¿no? Un hombre que además está muy cerca del presidente ahora, tertuliano habitual de las óperas domingueras en Olivos, ¿no? Abrir Qué una falta de empatía que refleja también algunas reacciones de funcionarios de este gobierno, empezando por el presidente a veces, que no tienen eh, una sintonía con el sufrimiento de mucha gente que la pasa mal en la Argentina y que no está pidiendo de parte del gobierno un subsidio, No. sino mínimamente respeto. Qué vergüenza. Bueno, vamos a una pausa y volvemos, Javi. Hasta el mediodía, ¿no? Ahora te explico. Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay 3. No está mal. Pagar una cena en cuotas. Es bueno. Anotarte en un curso de cerámica solo por la story. No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia al viajero. Eso. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408-1 Tarifas OSDE Comuníquese al 0810-555-6733 Nuestra web @osde.com.ar. Si sos afiliado o afiliada de la OSBA y querés pedir un turno médico en nuestro sanatorio Dr. Julio Méndez o en alguno de nuestros centros de salud propios, llámanos al 0800-348-1014, opción 1, o contactanos a través de nuestro asistente virtual OSBI al 11 33 40 46 36. OPSBA, siempre cerca de tu salud. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0880. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Amigo, qué bueno que está este mate. ¿Viste? Es la nueva yerba Cachamay. 100% yerba mate y nada más. ¿Sin hierbas? Sí, pura energía. Olvídate, la tenés que comprar. Ahora Cachamay tiene una nueva yerba tradicional. Es yerba mate y nada más. Probala, te va a encantar. Cachamay, saber estar bien. Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop. Hay muchas cosas que necesitamos saber. Ahora te lo explico con Carlos Arbía. ¿Semana de mucha presión? ¿Necesitas informarte? Tranquilo. Ahora te explico. Y 36, toda la República Argentina, aquí en Ahora Te Explico, y hablamos de las cuestiones climáticas del tiempo, Javi, en el no día de dijimos hoy. nada, con lo lindo que está el día. ¿Viste? Está hermoso. Dale. La verdad está espléndido, un fin de semana que ya se anticipaba que iba a estar muy, muy agradable y con buena temperatura y calorcito, El sol, si estás, pega un poquito, 26,7 la temperatura y la sensación térmica es de 27 grados. Se esperan 31 de máxima, y si viene lo que se anticipa el cielo mayormente nublado, te digo, no veo muchas nubes. Pero bueno, quizás en un ratito aparecen algunas más, no hay pronóstico de lluvias,
Y mañana domingo va a estar mucho mejor todavía, 32 de máxima y soleado. Mirá. Bien. Así que el día de tu A la cumpleaños, noche, ¿cómo? mañana. Bien, bien. Eso. Escúchame, a la noche de mañana, ¿cómo va a estar? 24 grados de temperatura a la noche y cielo despejado. Ajá. Óptimo. Mira, sí, bueno, hay que ver porque aquí ahora mañana tenemos a la noche, cadena, ¿no? ¿Es cadena mañana a la nacional? noche, 9 de la noche, cadena Sí. nacional, el presidente inaugurando las sesiones ordinarias ante Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación para el año legislativo ordinario, el normal, el que acaba de terminar hace unas horas apenas. Anoche en el Senado eran sesiones extraordinarias, esto es solo proyectos que manda el Poder Ejecutivo. A partir del domingo las sesiones ya pueden tratarse en comisión y en el recinto cualquier tipo de iniciativa que se plantee de parte del oficialismo, de la oposición. Hay que ver después si llegan al recinto, si tienen aprobación de comisión, etcétera, etcétera, el protocolo legislativo, pero empieza a ser más dinámico. Y mañana el presidente tiene previsto, obviamente, le entregaron en bandeja la reforma laboral para que se cuelgue esa medalla, la reforma a la ley penal juvenil con la baja de imputabilidad, de la edad de imputabilidad que se reduce de los 16 a los 14 años. La idea del gobierno originalmente era bajarla a los 13, pero los bloques aliados lo convencieron de que para que saliera no podía bajarla a 13 sino a 14. Eso también salió lo del acuerdo que comentábamos antes del pacto comercial Mercosur, Unión Europea. Todo eso va a colgarse esas medallas Javier Milei, no solamente para enrostrárselas a sus opositores, particularmente al kirchnerismo, sino para mostrarle al mundo económico, al mundo político de derecha, pero al mundo económico, que él va hacia adelante con las reformas que cree que hacen falta para dar mayor previsibilidad a las inversiones, mayor estabilidad macroeconómica y mayor fortaleza política en una fuerza como la Libertad Avanza, que llegó a la presidencia de la Nación con una docena de diputados, con media docena de senadores, sin ningún gobernador propio, es decir, sin ningún gobernador violeta, y mostrar esa fortaleza que la verdad hay que plantearlo, y lo voy a plantear sobre todo en ausencia de Carlitos Arbía, que me podría desmentir, porque me animo a decir que más allá de los, entre comillas, éxitos económicos que puede tener Javier Milei, sus mayores éxitos son políticos, justamente por este defecto de origen, que es el primer presidente que llega a la magistratura, a la Casa Rosada, a la jefatura de Estado, sin tener ni una estructura, digamos, claro, nada. Una estructura, nada. Sí, para el balotaje lo bancó Mauricio Macri, el PRO, pero nada, después ese acuerdo lo super trituró y arregló con elementos del PRO que están en el gobierno, Patricia Bullrich, Diego Santilli, el propio Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, Sturzenegger, que pasaron por el PRO, que fueron funcionarios de Macri, pero a tono individual, y realmente, sobre todo, con los gobernadores, ha tenido este último verano una aceleración a la hora de muñequear, de consensuar, de presionar, de ceder, como es una negociación, que hace que gobernadores que hasta hace 4 meses, 5 meses,
en el Congreso le volteaban al presidente hasta los vetos, le volteaban. Hoy le votan todo, ¿no? Javi, ¿será un antes y un después con lo de Santilli, con la llegada de Santilli? Que pudo haber tenido que ver todo eso, ¿no? Sí. Santilli es un viejo lobo de mar. Para mi criterio no se puede comparar con Guillermo Francos, el jefe de gabinete eyectado, porque no solamente estaba desgastado porque no estaba empoderado, sino que en algunas situaciones lucía un poco oxidado porque había estado al margen de la rosca política de la política argentina, de muchos gobernadores, de muchos legisladores. Santilli los conoce a todos porque está en esta rosca de manera permanente desde hace décadas, desde hace 20 años por lo menos, y entonces tiene una ductilidad, pero además tiene otra cosa. Santilli consiguió que a partir de su llegada como ministro del Interior, del triunfo que consiguió la Libertad Avanza en octubre pasado en las elecciones de medio término, consiguió un aval para no reunirse con gobernadores y después ir a todo lo que se acordaba ahí, ir y preguntar en el Ministerio de Economía o en la jefatura de gabinete de Adorni o a Karina Milei. No, ya iba empoderado para arreglar situaciones. Es otra cosa, claro. Claro, entonces así es más fácil, porque ¿cuál era la protesta de los gobernadores? La protesta de los gobernadores era: me llama Francos, me llama Catalán, que era la mano derecha de Francos, arreglamos tal cosa y después no la cumplen porque el Ministerio de Economía se la volteó, Secretaría General de la Presidencia de Karina Milei se la volteó, los Menem se la voltearon. Entonces, esto cambió, insisto, a partir de la llegada de Santilli, pero también cambió a partir de sentirse con más fortaleza el gobierno desde su triunfo electoral de octubre, y consigue cediendo, porque también hay que decir cediendo, contra lo que dice el relato libertario, de que vamos por todo, que somos inflexibles, cediendo, cedieron ante los gobernadores, el impuesto a las ganancias que iban a rebajar a las empresas, lo mantuvieron porque afectaba los fondos coparticipables para las provincias, cedieron ante la negociación blue que hubo con sectores de la CGT, no les tocaron lo de las cuotas varias sindicales, cajas, ¿no? Varias cajas sindicales no fueron tocadas, que estaban originalmente en el proyecto de reforma laboral. Imagínate que si es voluntario, cómo se viene a pique todo, ¿no? Claro, olvídate. Entonces, ¿me entendés? Cedieron, ¿no? Como se hace en una negociación, lo cual habla también del pragmatismo del gobierno, para conseguir este objetivo, de que Milei mañana presente todos los logros y plantee una hoja de ruta de mayor cantidad de reformas, de mayor cantidad de modificaciones, que, atención, pueden pasar por el Congreso y pueden no pasar por el Congreso. Ajá, ¿cómo es eso? A ver. ¿No? Pueden ser decisiones ejecutivas. Ok. Están, anotemos, ¿no? Reforma tributaria, anotemos financiamiento universitario, que sigue siendo un tema ahí que está ahí. Que está ahí, que el gobierno avanzó con las universidades para ver cómo, ¿no? Pues está incumpliendo una ley que sancionó el Congreso, que le impuso el Congreso el año pasado al gobierno, con menor nivel de conflictividad, está negociando eso con las universidades, con el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Atención con la Corte Suprema, con las 2 vacantes en la Corte Suprema, y con la vacante que sigue estando en la jefatura de las fiscalías, es decir, en el Ministerio Público Fiscal, donde sigue habiendo desde hace casi 10 años un interinato. Viste que
los interinatos a veces en la Argentina Eterno, son eternos. Forever. ¿Viste? Me parece que Milei va a intentar aprovechar esta, ¿viste? Como nos pasa en la ciudad de Buenos Aires, cuando agarramos una avenida de mano única y agarramos la onda verde, ¿viste? Que se van poniendo los semáforos en verde a medida que vas avanzando. Bueno, Milei quiere aprovechar esta onda verde, quiere aprovechar algo que se va a dar la otra semana, entre el 9 y el 11 de marzo, que es Argentina Week en Nueva York, donde Milei, acompañado por funcionarios, acompañado por gobernadores de otros signos políticos, aliados, cercanos y no tanto, del peronismo, acompañado de empresarios de la energía, de banqueros que operan en la Argentina, acompañado por representantes de la agroindustria que trabaja en la Argentina, por empresas tecnológicas, por empresarios tecnológicos, va a vender Argentina a los inversores. Hay mucha expectativa en el gobierno con esa jornada que organiza la Embajada Argentina en Estados Unidos, aunque se va a hacer en Nueva York, no en Washington, y copatrocinado por el JP Morgan y por el Bank of America, pavada de patrocinante, con entradas agotadas por empresarios de Estados Unidos, por inversores de Estados Unidos. El gobierno, obviamente, Milei lo va a utilizar a su favor para mostrar el éxito de su programa económico, el éxito de su gobierno, con lo cual vamos a tener, en teoría, siempre digo en teoría, un par de semanitas de con mucha información, euforia oficialista, de euforia violeta. Claro, es como si vos está en esa onda verde que ya está, ¿no? Sí. O sea, que todo va marchando sin obstáculos. Sí. Exactamente. Igual, como ya ha pasado que ha habido otras ondas verdes y de repente se corta el semáforo. No. De repente aparece un pozo. Pero aparece, ¿me entendés? Que muchas veces aparece lo que se llama comúnmente un cisne negro en política, que es la aparición de algo imprevisto negativamente. A veces el gobierno de Milei ha demostrado que se autoinflige esos cisnes negros, que cometen errores políticos o económicos que hacen que esa onda verde se corte. Yo les diría a los amigos libertarios que no se confíen, que no, como decía Mostaza Merlo, paso a paso, que no se entusiasmen tanto. Insisto, por lo que planteábamos en el bloque anterior, que demuestren un poco de empatía con gente que la está pasando mal en la Argentina, y con gente que no ve todavía luz al final del túnel. No está ayudando para eso las previsiones sobre la inflación. Ya voceros informales del Ministerio de Economía, donde hubo también otro movimiento esta semana en la Secretaría de Finanzas. Se fue Leu, que era el secretario de Finanzas, y entra Furiase, que estaba en el Banco Central. Hay ahí ruidos en el equipo económico que a veces tienen que ver con cuestiones privadas y a veces tienen que ver con diferencias en el manejo de la política económica, pero dentro del Ministerio de Economía ya se advierte que la inflación de febrero se va a mantener más o menos alta como la de enero, que había sido mucho más alta, cuando enero en general es un mes muy amesetado por el verano, por las vacaciones, y estuvo en casi 3%, 2.9%, siendo el
octavo mes consecutivo de suba por goteo, pero nos estábamos acercando al 1%, ¿no? Y de repente... ¿La previsión anual cuál es empezamos a ahora? acercar- Era 10 y pico por ciento, pero no va a ser 10 y pico por ciento, si quieren, ¿no? ¿Cuál es la previsión anual para este año? No, mira, imagínate que ya hubo 2,9 en enero y se proyecta algo parecido en febrero y en Total. marzo, que es un mes caliente Alto, por el siempre. inicio de Sí, clases, sí, sí. ¿no? También se proyecta algo parecido, también alrededor del 3% en el índice de precios al consumidor, y recién en abril bajaría, con lo cual Bajaría. ya el primer trimestre, solo el primer trimestre, ya te lo acerca al 10%. Por eso. No va a estar. Entonces, tampoco hay buenas noticias desde ese punto de vista, insisto, teniendo en cuenta que el dólar sigue estancado, que la apertura importadora para bajar precios tiene un efecto limitado, y este aumento inflacionario que no es seguido por los aumentos en los ingresos, por los aumentos salariales, el gobierno no convalida en las paritarias que se arreglan y que tienen que ser convalidados por la Secretaría de Trabajo, no convalida aumentos que estén por arriba del 2%, entonces hay una pérdida salarial, insisto, en el trabajo registrado, y lo que hace eso es enfriar aún más el consumo, ¿no? Porque la gente, está bien, tiene una previsión mucho más duradera de sus gastos en relación con otras épocas no tan alejadas en la Argentina, donde no sabías cuánto valían las cosas de un mes al otro, de una semana a la otra. Ahora sí podés prever más, pero estar más cerca del 3 que del 1 no es lo mismo. Es mucho mejor que cuando estábamos en el 25% mensual, o en el 20, o en el 15, o en el 10 mensual. Obviamente que es mejor, pero no es lo ideal tampoco, y esa desaceleración en la reducción de la inflación pega en el bolsillo, pega en ingresos que no se actualizan, y entonces son noticias que, con toda la onda verde, con todo el entusiasmo, con todos los bríos que tiene Milei, el mileísmo, en estas semanas, dan para los aplausos, pero atención con estas luces amarillas en el semáforo. Son luces amarillas, ¿no? Entonces, como el gobierno a veces no ha manejado bien, no solo la empatía, sino que se ha tirado algunos disparos en el pie con el cambio en el INDEC, con algunas medidas antipáticas, con, viste, de repente que te aparece un artículo en la reforma laboral que nadie estaba al tanto de que te iban a pagar la mitad si te enfermabas. Digo, aparecen esas cosas que nadie, por suerte ese artículo, producto del escándalo que se armó, desapareció de la ley, fue eliminado de la ley, que por eso volver al Senado, pero el Senado lo había convalidado, en nombre de, ¿no? En nombre de hacemos lo que Milei nos pide, hacemos lo que Karina nos pide, levantamos toda la manito, tocamos el botón verde y seguimos. Bueno, guarda que no aparezca alguna otra cosa vinculada con la inflación, vinculada con la actividad, vinculada con algún escándalo, ¿viste? Yo entiendo que en Comodoro Pi, ¿no? Mis amigos de Comodoro Pi, muchos de mis amigos de Comodoro Pi van, ¿no? Midiendo cuándo sí, cuándo no, ¿no? El fiscal Tayano, un gran manejador de esos tiempos,
Está viendo con el caso Libra, ¿no? Que algún movimiento en también. En vez de acelerar, levanta el pie del acelerador, frena, pide pruebas que ya se podrían haber pedido al día siguiente de abrir la causa, ¿no? Cada vez que aparece alguna prueba hay un informe, esta semana reservado del departamento de informático que depende del Ministerio Público Fiscal, donde se ven que hay llamados que involucran a los gestores de Libra, con el presidente, con la hermana, cosa que ya se sabía por las visitas a la residencia de Olivos, a la Casa Rosada, todo. Guarda que Tayano o alguien en algún juzgado de Comodoro Pi no se despierte, guarda, nunca se sabe, no pareciera, pero bueno, nunca se sabe. Bastante. Con lo cual, yo bajaría los humos de tanto entusiasmo, de tanta alegría en el gobierno. Por la empatía. Javi, hablando del gobierno, mirá, acabo de ver que acaban de lanzar un comunicado oficial en la oficina del presidente, en el Twitter. Ajá, sí. Que tiene que ver, dice, la oficina del presidente informa que el presidente Javier Milei ha dispuesto a elevar el nivel de seguridad de alto en todo el territorio nacional argentino en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha del Medio Oriente. Exactamente. Lo emitieron ahora, Claro, 11:46 de la mañana. Así que bueno, informamos esto también. Sigue, dice, la medida alcanza todos los objetivos sensibles del país, así como la infraestructura crítica y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en todo el territorio nacional. Y en ese marco, por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán de modo preventivo los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país. Sigue, ¿Querés que lo lea todo? Me parece atinado. Claro. Teniendo en cuenta no solamente el posicionamiento de Milei, su respaldo irrestricto a Israel, a Estados Unidos, en este tipo de actitudes, sino, bueno, la historia de la Argentina, que con 2 atentados tremendos, sangrientos, que tuvimos primero en la Embajada de Israel, después en la AMIA, tenemos una larga historia lamentable, triste, sobre, bueno, el impacto que tienen esos conflictos y el posicionamiento de la Argentina, de gobiernos argentinos en su momento, Menem, y ahora Milei, en apoyo de este tipo de situaciones que, bueno, después pueden tener su correlato acá. Así que me parece atinado, muy atinado. Esperemos que no pase nada. Esperemos que no. Bueno, son las 12 en punto, Javi. Nos vamos. Así que ya tenemos que irnos, nos despedimos, nos reencontraremos el próximo sábado, ya con apertura de sesiones, ya ha pasado tu cumpleaños, todo. Seguramente con Carlos Arvía, todo. Bueno, y Javi, buen fin de semana, gracias Nico, gracias Ismael Producciones. Próximo sábado estaremos aquí en Radio Cultura. Hasta aquí, Ahora te explico con Carlos Arvía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico es una realización de Silmar Producciones.